Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV Canal 18. Nuestra especialista invitada, o mejor dicho, parte de nuestro espacio, es Luis Ángela Solórzano, experta en temas laborales, y hoy trae un tema muy interesante. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Para mí un placer, como todo mes, estar aquí compartiendo con ustedes informaciones de interés. Y sí, hoy vamos a hablar del ascenso laboral. ¿Y eso existe? Sí, aún existe, claro que sí. El que se esfuerza y lucha por una mejor posición va a ascender en la misma estructura. Sí. Si la empresa quiere. No, y si también la empresa o la estructura lo permite, porque cuando es un equipo pequeño, donde no hay muchas áreas, lamentablemente uno tiene que salir de esa zona y buscar unas mejores oportunidades. Claro que sí. Claro. Y bueno, el ascenso laboral no es más que escalar de nivel, escalar de posición dentro de la empresa. Buscar mejores oportunidades dentro de la estructura para poder desarrollarte, para poder adquirir más experiencias, mejores conocimientos. Sabemos muy bien que ahora mismo las personas se cansan mucho más rápido dentro del equipo de trabajo. Sin embargo, hay personas que buscan la estabilidad. Claro. Y muchas veces uno dice que, bueno, 10 años en una empresa, en la misma posición, no es estabilidad. Hay muchas personas incluso que, bueno, hay empresas, mejor dicho, que cuando el empleado tiene X tiempo en una posición, ellos mismos lo promueven o buscan la forma de ver si tiene las capacidades para ser promovido. Claro. Todo eso. Generalmente, y uno en el tema laboral siempre dice, pero todavía eso existe, ¿no? Generalmente uno mismo busca crecer. Yo recuerdo que yo ingresé a una empresa como pasante, y se me dio la oportunidad de adquirir un puesto de trabajo, porque entre yo entrar, salió una persona como que estaba aprovechando que llegara alguien para poder irse. Y recuerdo que yo no tenía ningún tipo de conocimiento con respecto a recursos humanos. Nada, empecé a prepararme con temas relacionados a reclutamiento, supervisión, prestaciones sociales, obligaciones legales de la empresa, y adicionalmente a eso Excel. ¿Bien? Excel. Ahora mismo el que no tenga conocimiento de Excel muchas veces se queda apagado. Bien, Excel es una herramienta de Microsoft que nos permite desarrollarnos en todas las áreas. O sea, llegar a un puesto de trabajo y que tú no manejas Excel hoy en día, y hay profesionales que quizás porque un médico dirá, pero que yo utilizo Excel. Sin embargo, existe una herramienta que se llama morbilidad. Entonces, en la morbilidad tú guardas la base de datos de los pacientes, pero quizás muy pocos médicos lo utilizan, sino que utilizan asistentes para que le hagan el trabajo. En fin, que cuando hablo de esta historia es que recuerdo que mi jefe ve que yo me estoy preparando y ve que yo estoy en constante crecimiento para mí, que él decide ascender a una persona que estaba en la parte administrativa y me da la oportunidad a mí de estar en esa posición, pero es porque él también vio en mí esa necesidad de crecer. Uno también tiene que demostrar que uno quiere crecer dentro de la empresa. También hay personas que tú le preguntas, ok, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí? No, tengo 14 años, perfecto, pero tú entiendes que tiene 14 años circulando en varias posiciones, y no, tiene 14 años en recepción. Entonces, a veces no es esperar que te den la oportunidad, sino tú también desarrollarte para poder adquirirla. O sea, Hustling. se pudiera decir, por ese ejemplo que utilizaste, que hay personas que tienen apego laboral. Claro que Totalmente. sí. Claro. Hay personas que no se dan cuenta que hay otros que eso que están aspirando que le tomen en cuenta en ese espacio, se lo pueden tomar en cuenta en otro espacio. Exactamente. O sea, la antigüedad no te da ninguna garantía. O sea, a menos que tú digas, bueno, que tengo 14 años en la empresa, en algún momento me van a votar. Y muchas personas piensan de esa forma. Y que le van a dar su liquidación. Le van a dar su liquidación. No, mucha gente permanece en los trabajos pasando más la mil y una por la liquidación. Claro que sí. Lo veo muy mal eso. Sin pensar que si se van a otro lugar,
donde van a ganar más, la liquidación es mayor. Exactamente. Y al final, ¿qué hiciste? Totalmente. Perdiste 14 años Por una liquidación. donde no pudiste desarrollarte, donde no te capacitaste, donde no buscaste hacer nada, ni siquiera estudiar una maestría o un posgrado. Entonces, no podemos dejarle como esa responsabilidad solamente a la empresa. Wow, mira, yo tengo 14 años. Y claro, hay culturas, como yo siempre digo, hay culturas y hay culturas. Pero hay empresas que prefieren muchas veces reclutar de manera externa que hacer un proceso interno. El mes pasado tú hablabas de las generaciones y los boomers eran muy de durar 40 años en una empresa. 30 años en una empresa. Claro que sí. Y era orgullo. No, yo duré 40 años trabajando en tal empresa. Sí, pero eran 40 años de excelencia. El problema es sí, claro, que nosotros como generación, 40 años, no me importa, aquí son las cosas así, a mí no me importa, tú verás, con una negatividad. Sí. Ese tipo de empleado que tiene 20 años en la misma posición es el empleado En más negatividad. negativo que hay. Claro que sí. Y desde que llega alguien con una visión, ¡ah! Tú verás, eso no va a pasar. Ay, yo tengo muchos ejemplos de eso. Te muestro un par de Aquí las ejemplos. cosas son así, tú verás, llévate de mí. Yo tengo un par de ejemplos de eso, pero no lo voy a Oye, decir. en las instituciones públicas, lo digo por mi experiencia en institución pública, hay personas que tienen 20 años y tú entiendes que si tú tienes 20 años en una... uno entiende de afuera que si yo llego nuevecita de paquete a una semana, la persona que me va a orientar adecuadamente para lograr cosas es el que tiene 20 años, porque si usted tiene 20 años es por algo. ¿Quién? Mejor no le hable. En una institución pública mejor no le hable al que tiene 20 años, porque ahí mismo te mata el sueño. Entonces, ahí yo también tengo una pregunta en cuanto a mi reacción. Ese mismo apego laboral y esa misma comodidad laboral también la viven los jefes. Claro que sí, claro que sí. Y se sienten amenazados. Wow, o sea, tú decías qué ahora terrible. mismo que no le preguntes a una persona que tiene tantos años en una empresa porque se siente amenazado. Ustedes no sé, bueno, cuando fuimos empleados y los empleados también, tú llegas a la empresa y te van a habilitar una posición y piensan que lo van a votar para darte la posición a ti. O sea, generalmente eso se ve muchísimo. Sí, pero también los dueños de negocio. A eso me refiero, ese apego laboral, porque es muy cómodo para usted seguir pagando los mismos 10,000 pesos durante 20 años. Claro, claro que sí. O dime los ascensos donde lo que te aumento son 2,000 pesos. Claro. Y más responsabilidades. Claro, porque te acomodas. Entonces yo creo que también hay una especie de simbiosis ahí. Está el jefe que tiene un apego laboral de la comodidad de pagar 3 pesos por un sueldo, o sea, por un salario, porque entonces en proporción al salario, en proporción también el pago de los impuestos y todo lo que conlleva eso, TCS, riesgos laborales, todo eso, ¿verdad? Y el empleado que se acomoda a eso y entra en esa mediocridad. Así es. La empresa no crece así. No crece. No, porque hay un apego laboral, entonces ahí voy a llegar. ¿Cómo? Te la voy a poner bien difícil, la pregunta. ¿Cómo tú crees, desde tu experiencia, que un empleado que tiene apego laboral y que llegó su edad, qué sé yo, de 50 años, tú sabes lo que a los 50 años salía a buscar trabajo, mira, es un poco complejo, ¿verdad? Se llegó a los 50 o está camino a los 50 y dice, mira, yo me tengo que quedar aquí, porque es que no me queda de otra. ¿Cómo ese empleado, ese colaborador, vamos a llamarle, pudiera generar una transformación que mejore su estatus? Ok. Dependiendo de cómo él se haya preparado durante ese tiempo en la empresa, entonces si él tiene la capacidad de emprender, él va a poder surgir. Si no, se va a quedar entonces estancado, que es lo que pasa hoy en día. Si tú no vienes ascendiendo en esa empresa con varias posiciones y te quedaste con la misma posición desde el inicio hasta el final, ¿en qué te desarrollaste? Pues tú me dices a mí, yo entré como asistente, luego me pasaron a encargado, luego pasé a coordinador, luego pasé a gerente, a subgerente, gerente. ¿Qué te corresponde? Ya una posición mucho más alta, claro, como director. Y sí, hay empresas que hoy en día tienen la mentalidad de contratar personal maduro, bien, con 50, 55 años, pero en posiciones directivas, porque ya traen una trayectoria. Y yo muchas veces veo currículos de personas y yo digo, wow, qué buen crecimiento ha tenido esta persona. Y yo lo tuve dentro de una empresa. Tuve un ascenso. Y yo digo, wow, qué buen crecimiento tuvo esta persona, que inició como asistente y terminó como gerente.
Claro. Bien. Hay un mito, pues yo digo mito, pero quizás no es un mito, bueno, yo lo viví, siendo muy honesta. En algún momento, yo por ejemplo nunca he durado 10 años en una empresa. Yo normalmente a los cuarto, quinto año ya estoy loca por moverme, esa es mi realidad. Si no puedo dentro de la estructura, pues me lo busco fuera, esa soy yo. Entonces alguien me dijo, ay, tú como que cambias mucho de trabajo, tú eres muy inestable. Sin embargo, ahora que soy consultora individual para una institución internacional, justamente esa experiencia acumulada en diversas organizaciones fue uno de los factores para elegirme. Un plus. Entonces, para aquel joven, ya le hicimos te hice la pregunta con relación al de 50 años, para aquel joven que está en sus 35, 45 años, que duró hasta sus 35 en una empresa, ¿tú entiendes valeroso que cree un plan y quizás moverse a otro espacio con miras incluso no solamente a un factor económico, sino a ganar experiencia para luego irse a otro? Claro. ¿Tú crees que en ese tramo pudiera haber ese tipo de cambios y no verse mal después a largo plazo? No, para nada. Mira, nos han vendido que la estabilidad en una empresa lo es todo. Bien, que ser estable laboralmente es durar 5, 8 años, 15 años. Pero eso no te garantiza absolutamente nada, porque si tú de manera voluntaria no te desarrollaste, no quisiste ir más allá, lamentablemente te quemas, porque cuando decidas incorporarte en una mejor oportunidad, entonces, ¿qué experiencia tuviste? Porque las empresas lo que están buscando ahora mismo son personas que vengan más actualizadas, que innoven y que, por supuesto, pongan a valer a la empresa. Bien. O sea, eso es lo que están buscando las empresas. Entonces, cuando tú me dices a mí, no, yo me cambio de trabajo cada 3 años, pero si tú vas en esa línea de tu perfil laboral, bien, consultoría en X departamento, o ejemplo, recursos humanos. Okay, yo estuve encargada de reclutamiento, luego estuve encargada de desarrollo profesional, luego estuve en una empresa como encargada, porque al final son proyectos. Tú tienes que trabajar por proyectos y no que te contratan de esa forma, sino como que tú dices, bueno, mi tiempo en esta empresa para yo aportar, para yo ganar experiencia es este. Si yo veo que yo me siento estancada, que yo no puedo poner a valer mis conocimientos porque me los limitan, entonces yo tengo que buscar. Pero si yo entonces soy de recursos humanos y por desesperación entonces tomo un puesto como mecánico o después me voy a trabajar como asistente dental, cada 2 años voy entonces ocupando puestos que no van relacionados a mi trabajo. Claro. Claro. Eso sí lo vemos mal. Pero si es en tu misma área y ganando experiencia. Sí. Claro que sí. Luis Ángela, una cosa. Visitador médico. Una persona que está buscando mejores oportunidades, tanto económicas y también en conocimiento. Un visitador médico puede durar 2 y 3 años en una casa farmacéutica. Claro que sí. Ha pasado 10 años y se ha desarrollado en 5 farmacéuticas. ¿Por qué lo vemos mal? Bueno, hablas del caso de la farmacéutica, pero ¿en qué otra empresa no es bueno, o qué otro tipo de empresa no es bueno que tú veas un currículum y digan, bueno, pero mira, fulano duró 25 años? Mira. Como gerente o como subgerente, no pasó de ahí. ¿Cuál es tu reacción? Generalmente, ese tipo de personas, tú los ves en instituciones públicas, bien, aseguradoras. Okay. Adicionalmente a eso lo ves en empresas grandes. Entonces, es una persona que sintió que no iba a llegar el momento en que la empresa iba a tomar la decisión de sacarlo. Bien. Sin embargo, muchos lo toman por imprevistos y otros muchas veces porque ya deciden sacarle provecho a la consultoría de manera voluntaria. Bien, sin embargo, bueno, yo siempre le digo a las personas, no te quedes solamente con el inicio, ve más allá. Y para las empresas es un plus tomar en cuenta a una persona que ya se ha desarrollado desde el inicio. Bien,
y no darle la oportunidad. Claro, de manera externa hay muchos profesionales, pero una persona que se ha ganado estar en ese puesto debería ser tomado en cuenta y ser considerado. Luis Ángela, ¿cómo pueden seguirte en las redes sociales para más consultorías y, por supuesto, apoyo en ese cambio de quizás de empleo, o cómo tú, no sé si tú lo haces, lo ayudas, acompañas a redactar esa carta donde pide ese aumento o ese cambio de posición? Sí, y que no lo piensen, pídalo. Bueno, nos pueden seguir en SC Gestión Humana, allí siempre estamos publicando información de interés, todo lo relacionado a recursos humanos y mucho más. Bueno, pues ya usted sabe, si esta información para usted es valiosa, pues recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde a través de AMTV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de redmusica.com. Pero también recuerde, porque es importante, ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse, comentar, darle like, darle la campanita y por supuesto compartir. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Feliz miércoles. Gracias.